Muy buenas, Victoria, y bienvenida a Publishers. Buenas, ¿cómo estás, José? Muy bien, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo de antemano? Bueno, pues a nada de serlo todo, esta novedad editorial con un título tan sugerente para las personas que nos están viendo y todavía no conocen tu libro, ¿de qué le dirías que trata? ¿Cuál es la sinopsis sin muchos spoilers, claro? Claro, bueno, diría que es una mujer atrapada en una relación complicada, eh, tóxica, y a través de su voz sensible y a veces contradictoria también, explora cómo el amor puede ser justamente eso, ¿no? Tan destructivo como seductor. Eh, es una historia básicamente sobre eso, de dependencia emocional, de erotismo, esta sensación de vacío y lleno a la vez, y bueno, y de autoconocimiento, porque ella escribe para entender lo que le pasa. ¿Y, ¿y cuándo decidiste y por qué que era necesario contar esta historia tan específica? Bueno, diría que es un proceso de catarsis, José, porque yo empecé a escribir cuando me escapé, literal, y cuando llegué a Buenos Aires, después de esta historia que había vivido, necesitaba sacarla dentro de mí y no sabía exactamente cómo hacer. Y empecé a escribir. O sea, el primer capítulo que escribí fue justamente ese, el del escape, y a partir de ahí empecé a escribir y fue un desahogo y nuevamente una manera de explicarme qué me pasaba, qué me había pasado, si quería volver, no quería volver. Fue quizá acomodar un poco el desorden emocional en el que estaba. ¿Y te ha parecido que la escritura del libro ha sido más catártico o más eh, un proceso duro o las dos cosas? Sí me ha parecido más catártico o más duro, Sí. O sea, más como enfrentarte a las heridas o más como una expresión del dolor y una sanación. las dos cosas. Buena observación. Por un lado, el proceso en el que estaba viviendo era muy profundo e intenso, sufrí mucho, y por otro lado, cada vez que me sentaba a escribir era una doble sensación, ¿no? De angustia y a la vez de sanación y de relajación también, de poder estar sacándolo, ¿no? De adentro mío, sin intentar juzgar a la persona, sino entenderla. Y te fue muy difícil. Me ha llamado mucho la atención cómo describir las contradicciones, ¿no? En este tipo de relaciones y ¿te ha costado mucho trabajo expresarlo también? No me costó trabajo empezar a escribir, como te digo, fue una necesidad natural que surgió, como te decía, cuando volví a Buenos Aires, que estaba sola, no tenía nada, ni a nadie, o sea, estaban todas mis amigas y familias, pero nadie sabía qué había pasado, todo lo que había vivido, ni yo lo lograba todavía entender. Eh, entonces me salió natural, pero es verdad que el personaje de Sebran es un personaje complicado en la vida real y por lo tanto fue muy difícil explicar la ambigüedad a través de sus gestos, de sus silencios, de sus eh, manipulaciones, ¿sabes? Entonces eso fue lo que me sucedió. Fue un proceso súper natural de escribir y tal, pero a la vez difícil de plasmar y que otra persona entienda lo que estaba queriendo decir. Sí, sobre todo que no entienda otra persona que quizás no ha pasado por un proceso similar, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Todos a veces nos rodeamos, ¿no? De personas que por ahí son más o menos manipuladoras, controladoras o narcisistas o de ese estilo de personas, pero de ahí a tú identificarlas y reconocer patrones y poder hacerte a un lado es difícil porque te atrapan. Puede Así ser un es. jefe, un compañero de trabajo, un amigo, un primo, tus padres, o sea, realmente eh, es tan amplio el espectro que... Sí, es tan difícil porque por un lado tienes un proceso de casi de adicción o de necesidad de aprobación y por otro lado es una pesadilla. Exacto, Y es... Sí, exacto. sí, sí. Y me ha gustado mucho también el personaje de Amalia. ¿Qué crees que representa ella en la historia, Victoria? Bueno, ella también es un eje central y este, José, es el tercer libro de la saga, que es cuando la protagonista conoce a la terapeuta. Ya ha pasado bastante tiempo hasta que ella pide ayuda. Y bueno, el primer capítulo lo expresa, que lo primero que hizo Rebeca cuando llegó a la consulta fue llorar.
Y eso fue porque encontró en Amalia el resguardo que necesitaba. Amalia es central, es un personaje central. Ujú. ¿Y cómo fue el proceso de las finanzas, ¿no? Que es tu trabajo a literatura? ¿Fue más orgánico de lo que pensabas o más complicado de lo que pensabas? Sí, buena pregunta. La verdad es que fue más orgánico de lo que pensaba. A mí me gustan los libros y me gusta escribir desde que soy muy, muy pequeña. Pero nunca me lo había tomado en serio, la verdad. Y ahora, como digo, cuando tuve la necesidad de explicar algo que me había pasado o que me pasaba, porque cuando yo escribía el libro, y al día de hoy sigo, ¿sabes? Será. Eh, Me nacía naturalmente. Así que si bien las finanzas y la economía es lo que estudié y es lo que hago y a lo que me dedico, mi vocación es la escritura. ¿Y qué dirías que tuvo más peso o que te ayudó más, mejor dicho, a la hora de escribir el libro? ¿La memoria, la imaginación o la necesidad de cerrar una etapa? La necesidad de cerrar una etapa. Sí, José. ¿Y hubo algún ritual o o mejor dicho, hubo alguna rutina de escritura? ¿Escribías siempre a la misma hora, cuando podías, cuando te dejaban, cuando te sentías fuerte? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad es que cuando yo regresé a mi país, tenía que volver a mi vida, porque no tenía nada, lo que comenté anteriormente, no tenía trabajo, no tenía nada. Entonces alquilé una mini habitación que compartía con otra persona y me empecé a descargar, como te contaba, con la escritura. En paralelo busqué trabajo y empecé a trabajar. Entonces, entonces realmente tenía poco tiempo para dedicarle a lo que yo realmente necesitaba, que era escribir, pero lo hacía cada vez que podía y cada vez que encontraba un espacio y cada vez que llegaba a mi casa y empecé a escribir post-it, ¿sabes? Para ordenar la historia. Insisto, todo esto era para entender lo que me pasaba, porque yo no sabía qué quería hacer de mi vida. Por momentos quería seguir en una relación así, por momentos no, por momentos entendía lo que había pasado, por momentos no. Fue muy confuso. Entonces, en respuesta a tu pregunta, siempre trataba de escribir cuando me nacía del corazón, cuando algo me decía, tenés que escribir esto porque, ¿sabes? O me acordaba de alguna memoria que digo, tengo que escribirlo o tal. Y por otro lado, cada vez que podía, porque yo tenía que seguir con mi vida. Y Victoria, ¿qué le dirías a una persona que tiene una situación parecida? Es decir, que quiere disfrazarlo de amor, pero en el fondo sabe que no es eso. ¿Qué le dirías? Bueno, lo primero y principal creo que es reconocer los patrones, como tú dices, ¿no? Eh, y abrir una puerta a la reflexión, porque la idea no es que juzgar a la persona por haber caído en una relación así, sino acompañarla, entenderla y explicarle que no tiene que idealizarla. Y bueno, y comprender que reconstruirse es posible, incluso después de haberse entregado por completo, porque justamente, ¿no? El a nada de serlo todo es esa sensación de haberlo dado todo y no tener nada. Entonces, eso, también permitirse, no sé, si estás en una relación que te está consumiendo, poder alejarte y decir, no sé, o sea, wait, no sé qué es lo que tengo que hacer y entrar en un proceso de reflexión y autoconocimiento. A ver, ¿cómo te ¿Y sigo? fue importante en ese proceso el hecho de contárselo a terceros? Sí, en este caso fue la psicóloga porque lo que te cuento, como estaba fuera de mi país, no tenía mis amigas de toda la vida, mi familia de toda la vida al lado para que lo vivan y lo vean y me juzguen y me pregunten. Yo vivía en un micromundo, en un paraíso, en un oasis que tenía sus sombras también, pero nadie las sabía. Y aunque el libro es novedad, Victoria, ¿hay algún comentario, alguna opinión, alguna reseña, tanto de personas que conoces, que la hayas leído, o de las que haya en internet que te haya emocionado especialmente? Bueno, mis amigas se los dedico especialmente a ellas. eh, que confiaron en mí, que siempre me dijeron no dejes de escribir, que leyeron los borradores,
Todas me insistieron a ir por más, a terminar esto, todas me empujaron. Eh, Estoy especialmente agradecida. Y sus comentarios han sido positivos, si no, no hubiese, calculo que no hubiese llegado hasta aquí. Pues Victoria, muchísimas gracias por atendernos y decirle a todo el mundo que a nada de serlo todo ya está a la venta en todas las grandes plataformas y no solo es un buen libro con calidad literaria, sino que es un libro necesario para, bueno, pues para la dinámica que estás contando y que es una triste realidad en la que mucha gente ni siquiera se da cuenta, ¿no? Así que Exacto. muchísimas gracias y muchas felicidades por un libro que es muy necesario. Muchas gracias. Gracias a ti, José, por tu tiempo.